Pues, hermanos, yo quiero que platiquemos en esta noche preciosa, noche de octubre, el mes más lindo de todo el año. Quiero, hermanos, que platiquemos acerca de el acontecimiento de la consumación, o sea, ya la consumación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso yo quiero que me acompañen, por favor, a el Evangelio según San Mateo. Vamos a ver, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27. Aquí vamos a estar meditando sobre este acontecimiento de la consumación. Dice la palabra del Señor que hubieron varios acontecimientos, hermanos, varios acontecimientos. Dice que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra y hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Entonces, vemos, hermanos, que esto es como dijo alguien lo calificó como una comedia, así, hermanos, una sátira, escenificado por hombres pecadores, hermanos, que, bueno, pues concluyó de una forma abrupta y dramática, hermanos, cuando era la hora sexta. Esta sátira, hermanos, se convirtió en una tragedia, de verdad, para toda la gente que estuvo ahí, cuando Dios ocupó el centro, hermanos, del escenario durante las 3 últimas horas de Cristo en la cruz. Me hace recordar, hermanos, la semana pasada platicábamos acerca del bautismo también, o no recuerdo si fue la semana pasada o anteriormente, pero las veces en las que Dios, pues el acontecimiento es tan importante que Dios ha tenido que intervenir, hermanos, directamente, y uno de ellos fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en donde Dios, sintiendo esa emoción, hermanos, esa alegría de que su hijo estaba siendo bautizado, yo lo llamo así, no resiste, y él habla, hermanos, y su voz se oye, su voz es palpable por todos los ahí presentes, y él dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. La voz del Padre, hermanos, se escuchó, y eso es un acontecimiento súper importante, queridos hermanos. Y la otra vez en la que, bueno, también sucedió en el monte en el Juan capítulo 12, también se oye la voz de Dios. Y la otra en el monte de la transfiguración, también en Mateo capítulo 17, si no estoy mal. Y aquí, hermanos, aquí Dios interviene, Dios ocupa el centro del escenario, hermanos. La presencia de Dios, el Padre, hermanos, es aquí palpable. Se nota, hermanos, las emociones de Dios. Amén. Porque miren, a veces la presencia de Dios el Padre en este acontecimiento del Calvario pues puede pasarse por alto, pero hermanos, únicamente cuando Dios llegó fue que el Calvario se convirtió en el hecho, hermanos, hecho salvador que resultó ser hasta el momento, hermanos, que la ira de Dios, hermanos, es derramada sobre su Hijo amado, sobre nuestro Señor Jesucristo, hasta el momento en el que Él llevaba el pecado. Es de hecho la realidad principal del Calvario, hermanos. Entonces, tal cosa, hermanos, ocurrieron en las horas de tinieblas. Y quiero, hermanos, que en esta noche veamos 5 acontecimientos dramáticos, hermanos, que caracterizaron esas 3 últimas horas de nuestro Señor en la cruz. Ojalá
que me dé tiempo poder abarcar los 5 acontecimientos. Amén. El primero de ellos, hermanos, es que fueron las tinieblas mismas, hermanos, que comenzaron a la hora sexta. O sea, esto es al mediodía. Y cayeron, hermanos, sobre la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. O sea, este lapso, hermanos, de mediodía hasta las 3 de la tarde de oscuridad. Allá a lo lejos, hermanos, me imagino qué pudo haber sentido la gente al ver que en una hora del día, hermanos, en la que no es habitual que se oscurezca, que esto suceda, hermanos. Creo que fue, si no estoy mal, 11 de julio de 1991, aquí en Guatemala se dejó ver el eclipse total de sol, y a las 2 de la tarde, hermanos, por un lapso de unos minutos, las tinieblas se apoderaron del día, hermanos. Para nosotros era, yo en ese tiempo, hermanos, estaba bien jovencito, yo era un adolescente, pero hermanos, aunque ya nos habían explicado que era un fenómeno natural, que era un eclipse y que pues esto era algo de la naturaleza, hermanos, uno no dejaba, hermanos, de afligirse, uno no dejaba de sorprenderse, hermanos, al ver que a las 2 de la tarde las tinieblas cubrieron, hermanos, el día, y fue solo por unos minutos. Pero vimos, recuerdo, hermanos, eso, que las aves, cual si fueran las 6 o 7 de la tarde, regresaron a los árboles donde ellas suelen descansar. Se oía, hermanos, ese sonido de las aves, todas regresando a los árboles donde habitaban. La temperatura desciende, hermanos. Después de ese calor de las 2 de la tarde, la temperatura desciende y las tinieblas se apoderan del día, hermanos. Fue algo, les repito, aunque sabíamos que era un fenómeno natural, no dejó de impactarnos. A mí me impactó, hermanos. A mí me impactó mucho. Ahora, imagínense ustedes, hermanos, este lapso de aproximadamente 3 horas. Amén. Digo aproximadamente porque algunos no se ponen de acuerdo a partir de las 12 a las 3, cuánto tiempo hay. No voy a perder el tiempo en eso, sino que a lo que quiero llegar, hermanos, es que meditemos en lo que pudo haber sentido la gente cuando al mediodía se oscurece, hermanos. De repente al mediodía, cuando el sol está en su apogeo, hermanos, una oscuridad total invade la escena. No se sabe, hermanos, no se sabe cuál fue la extensión geográfica de las tinieblas, porque recuerdo que comparándolo con este eclipse total de sol que hubo en el año 91, pues en otras partes del mundo no lograron, las tinieblas no se apoderaron así de la tarde, como si aquí en Guatemala lo logramos palpar, lo logramos sentir. Amén. Entonces, pues ahí no se sabe cuál fue la extensión geográfica de las tinieblas, hasta qué punto del planeta Tierra se sintieron las tinieblas, pero lo que sí es cierto es que ahí, hermanos, las tinieblas se apoderaron de la luz del mediodía, hermanos. Y estas tinieblas, pues como no fueron causadas por ningún eclipse, hermanos, como algunos detractores de la escritura sostienen. Amén. Porque en primer lugar, pues siempre hay luna llena en la Pascua y no puede haber eclipse, hermanos, cuando hay luna llena. Además, 3 horas, hermanos, es demasiado tiempo para que un eclipse solar pueda durar. Entonces, eso de que fue un eclipse, pues tiene que ser descartado. Y la otra cosa es por qué en el preciso momento de las últimas horas de nuestro Señor en la cruz. Amén. Entonces, aunque otros sugieren que la oscuridad fue resultado de Satanás también, pero esto no puede ser, hermanos, porque Satanás, como dicen algunos, fue el que llevó las tinieblas para influir en Jesús, para afligirlo. Pero, hermanos, debemos tener en cuenta, perdón, que el demonio no tiene
poder sobre la naturaleza, hermanos. El único que le ordena a la naturaleza, así como el Señor lo hizo, a la mar y al viento que se calmen, pues es el mismo Señor, hermanos, y la naturaleza obedece. Entonces estas tinieblas no pudieron haber sido obra de Satanás, porque Satanás, como repito, no tiene poder sobre la naturaleza. Hermanos, la verdad es que Dios produjo esta oscuridad. Hermanos, estoy seguro que esto fue lo primero que vino a las mentes del pueblo judío reunido ahí, hermanos. Ellos sabían por el Antiguo Testamento que Dios, hermanos, se relacionó frecuentemente con la oscuridad. Amén. Vimos, aquí tengo varios versículos, pero por razones de tiempo solo vamos a ver uno. Cuando se le apareció a Abraham, dice en Génesis 15:12, dice que temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Amén. Además, el pueblo que está ahí presente sabía perfectamente, hermanos, que una de las plagas que Dios hizo caer sobre Egipto fue una oscuridad, hermanos, tan espesa, tan fuerte, que se podía sentir. Éxodo capítulo 10, versículos 21 y 22. También dice que él apareció a Israel en el monte Sinaí en medio de una espesa nube, hermanos. Fíjense que esto de la oscuridad es algo que a mí no sé si ustedes han tenido experiencia con esto, hermanos. Cuando estuvimos de misioneros con mi familia allá en Monjas, en Jalapa, así se llama el municipio, le cuento a Noelia, si te parece extraño el nombre de este municipio, así se llama, Monjas. Entonces íbamos de misioneros a Monjas, a evangelizar allá en Monjas, pero vivíamos, hermanos, en una finca, y esa finca solo tenía un solo poste del alumbrado eléctrico, y una vez, hermanos, se fue la luz, pero el cielo estaba tan oscuro, hermanos, las tinieblas eran tan espesas que apenas uno podía ver la mano frente a la cara, hermanos. Era una sensación tan extraña y tan fea, hermanos, que de verdad que a mí me impactó, porque teníamos que salir en ese momento, que la luz se fue, teníamos que caminar más o menos unos 500 metros hacia el portón para abrir a alguien que llegaba, y solo la lucita de las linternas, hermanos, y las tinieblas eran tan espesas que no se podía ni siquiera ver la mano frente a la cara. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, estaba consciente, el pueblo judío estaba consciente, hermanos, estaba consciente, como vuelvo a repetir, que una de las plagas que Dios hizo caer sobre Egipto fue esa oscuridad, hermanos. Y la oscuridad, hermanos, produce temor. Por supuesto que produce temor. No hay sensación más horrible, hermanos, que no saber dónde uno está parado. No hay sensación más horripilante que no saber quién está, si estás solo, si estás a la par de alguien. No hay sensación más fea, hermanos. Y yo imagino que a la mente del pueblo vinieron esos acontecimientos en donde Dios, hermanos, especialmente en esta plaga que le lanzó a Egipto, en donde Dios manifestó su ira, hermanos. Amén. El pueblo entendía que esa oscuridad sobrenatural estaba relacionada, hermanos, con juicio divino. Esa oscuridad sobrenatural hablando en un lenguaje coloquial, no se podía relacionar con nada bueno, hermanos. Que a mediodía se oscurezca. Definitivamente que uno no puede pensar que sea por algo bueno, sino que lo que produce es temor, hermanos. Entonces el pueblo estaba consciente de que esto era juicio divino. Además sabían que estaban matando a un inocente, hermanos. Amén. Vamos a ver aquí tengo unos versículos como Joel capítulo 2 y versículos 1 y 2, Amós 5:20, Sofonías 1:14, donde nos habla sobre esta oscuridad sobrenatural, hermanos. Pero por cuestiones de tiempo no vamos a parar en cada uno de estos versículos.
Pero, hermanos, a lo que quiero llegar es que estas tinieblas que fueron producidas por Dios eran una señal, hermanos, de que el juicio de Dios estaba por desatarse, hermanos. Qué tremendo, qué tremendo. Por eso es que después de las tinieblas, cuando las tinieblas desaparecen, dice la escritura en Lucas 23:48, viendo lo que había acontecido, se volvían, dice, golpeándose el pecho. Eso, hermanos, eso es señal de arrepentimiento, es señal de temor, que la gente se volvía golpeándose el pecho, hermanos. Amén. Dios el Padre, Dios mismo llegó en medio de las tinieblas, hermanos, al Calvario. Ese día llegó para una cosa, hermanos, por un motivo, y el cual fue desatar, hermanos, su juicio, desatar su ira, hermanos, no en un sentido escatológico contra los impíos, sino en un sentido soteriológico, en un sentido salvífico, pero esta vez, hermanos, en contra de su Hijo. Así, hermanos, como lo oye, Dios descargaría toda su ira, hermanos. Dios llevó ese día la oscuridad exterior, hermanos. Llevó ese día la oscuridad del infierno al exterior, hermanos, a Jerusalén. Mientras deseaba, hermanos, poder comprender esto, meditaba, hermanos, que Dios estaba desatando, hermanos, sobre nuestro Señor Jesucristo toda la extensión de su ira. Y es cosa seria, hermanos, la ira de Dios. O sea, hermanos, sobre nuestro Señor Jesucristo, Dios estaba desatando toda su ira, toda la ira que había en él contra los pecados, ojo, contra los pecados de todos aquellos que alguna vez seríamos salvos. Repito, Dios estaba desatando toda su ira sobre nuestro Señor Jesucristo, pero era la ira contra los pecados, hermanos, de todos aquellos que hemos llegado a ser salvos. Gloria sea al Señor, hermanos. La oscuridad no fue causada por la ausencia de Dios, lo repito, sino más bien por su presencia, pero su presencia en juicio, venganza y furia, hermanos, por todos los pecados de los que habríamos, de los que fueron, de los que son y de los que serán salvos, hermanos. Toda la ira de Dios que produce todo el pecado. Amén. Esta ira infinita, hermanos, fue movida, hermanos, por la justicia infinita, porque Dios es justo. Amén. Dios es justo y no iba a dejar sin pago, hermanos, todo ese pecado, no iba a dejar sin juicio todo ese pecado, así que Él lo liberó, hermanos, en el castigo que infringió sobre su propio Hijo. Amén. Puesto que Él es infinito, hermanos, en solo 3 horas pudo absorber todo el castigo del infierno eterno para todos los que alguna vez, que estaba preparado para todos los que alguna vez habríamos de creer, hermanos. Por eso en solo 3 horas nuestro Señor Jesucristo fue capaz de absorber toda la ira de Dios y todo el castigo que nosotros, hermanos, como pecadores, merecíamos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, llevó en su propio cuerpo nuestros pecados, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 12, versículo 24. Como lo dice Pablo también, aunque no conoció pecado, fue hecho pecado, hermanos, por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, dijo el profeta Isaías. Y fue hecho maldición por nosotros, dijo el apóstol Pablo. Hermanos, esta fue la copa que nuestro Señor Jesucristo suplicó al Padre en Getsemaní, que se la dejara pasar si le era posible. A esto se refería nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo allá en Lucas, hermanos, capítulo 12 y versículo 50, Él dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado y mi alma se aflige. A esto se refería, hermanos. A esto, por eso el Señor sudó sangre, por eso el Señor se afligía, hermanos, porque no es cosa bonita y no es cualquier cosa, hermanos, ser azotado
por la misma ira de Dios, por la misma ira de Dios a causa del pecado, hermanos. No, o sea, no logro, y por supuesto que no lograremos jamás entender la magnitud, hermanos, del peso del pecado, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar. El clamor del Señor, hermanos, a la hora novena, él clamó, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Este clamor, hermanos, revela que el Padre no lo consoló inmediatamente cuando se desvaneció la oscuridad. Este clamor nos deja ver, hermanos, que es la única vez en el Nuevo Testamento que Jesús se refirió a Dios, hermanos, de un modo diferente. Se refirió a Dios de un modo diferente al que siempre lo hacía, como Padre. La frase, hermanos, doble. Dios mío, Dios mío. Mencionar, hermanos, dos veces al Padre, y ya no decirle Padre, sino Dios mío, Dios mío. Es una expresión, hermanos, como de afecto, pero mezclada con desilusión, con tristeza. Son como sentimientos encontrados, hermanos. Y esto era muy común dentro del pueblo judío, hermanos. La Biblia nos da algunos ejemplos. Miremos Lucas 10:41. Vamos a ir rápidamente. Este uso del doble, dos veces el nombre, eso denota una emoción, hermanos. Aquí dice 10:41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. También lo podemos ver en Lucas 13:34 y más emotivamente en Lucas 22:31. Vamos a tomarnos un momento ya que andamos aquí por el Evangelio de San Lucas. Miremos también aquí que el Señor denota ese sentimiento, hermanos, similar. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Y el otro versículo era Lucas 13:34. Vamos a aprovechar que estamos aquí en Lucas y vamos a ir de una vez. Este también denota ese sentimiento, hermanos, de esa emoción encontrada. Y aquí el Señor se siente muy triste, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Amén. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que esta frase doble, Dios mío, es una expresión, hermanos, en donde podemos denotar la mezcla de sentimientos que el Señor quería expresar en esa frase, porque Dios estaba ahí, hermanos, en el furor de su juicio. Porque me pregunto, hermanos, ¿por qué Dios estaría ausente? ¿Por qué no le consoló? Amén. Pero es que, hermanos, aunque el infierno conlleva la furia total de la presencia personal de Dios para castigar, Él nunca estaría ahí para consolar, hermanos, para mostrar misericordia o llevar alivio. En el infierno no, hermanos. La paga del pecado es esa, hermanos. Y Dios no va a estar ahí para consolar a nadie. O sea, sí, porque Él es omnipresente, pero su presencia ahí, hermanos, es para mostrar su furia, su ira, hermanos. Y no sería la excepción con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo debía soportar el sufrimiento total e íntegro del infierno, hermanos. Por eso es que Dios no lo consuela, hermanos, porque si no sería como darle como una ayudadita, digámoslo así. Y entonces el sacrificio no sería íntegro. Jesús debía soportar el sufrimiento total del infierno. Y esto implicaba, hermanos, tanto el castigo de Dios como la ausencia de su consuelo. Entonces, veamos, hermanos, el segundo acontecimiento. El primero fueron las tinieblas, hermanos. El segundo es que en las últimas horas, hermanos, sucedió otro acontecimiento muy importante.
Se realizó, hermanos, este acontecimiento cuando el velo del templo se rasga por la mitad. Esto, hermanos, ocurrió inmediatamente después de levantarse las tinieblas. El velo se rasga. Justo cuando los sacerdotes reanudaron el sacrificio, justo cuando vino la luz, dijéramos aquí, el sacrificio, hermanos, cuando se reanuda el sacrificio de los corderos pascuales, se sobresaltaron al oír ese ruido, hermanos, desgarrador que venía del interior del lugar santo. El velo se estaba rompiendo. Dios estaba rompiendo ese velo, hermanos, de arriba hacia abajo. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, como dice Mateo 27:51. La expiación estaba completa, hermanos. La expiación estaba completa. El acceso a Dios ahora, a partir de ese momento, el acceso a Dios estaba abierto. El nuevo pacto estaba ratificado, hermanos, haciendo obsoleto todo lo relacionado con la adoración en el templo, con la presentación de sacrificios, con los sacrificios de animalitos, hermanos, con tener que volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo. Eso a partir de ese momento se acabó, hermanos. Vamos rápidamente a ver qué nos dice Hebreos 9:11 al 14. Amén. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 14. Hebreos 9, del 11 al 14 nos dice así. Gloria al Señor, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto me encanta, hermanos. Eterna redención, una compra eterna, hermanos. Pagó o sea, eternamente ese pago que él hizo no se va a acabar. Amén. O sea que esa salvación que tuvimos en él, hermanos, ahí dice, y como lo dice el escritor a los hebreos también, que tenemos un sumo sacerdote que puede salvarnos perpetuamente. Esto quiere decir para siempre. Esa salvación nunca se acaba, hermanos. Prosigo en el versículo 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, hermanos, vemos ahí, como dice la Escritura, nada impuro, nada inmundo entrará en la presencia de Dios, en el reino de Dios. Pues vemos que hemos sido limpiados, hermanos, por su sangre, mediante una redención eterna, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor por eso, hermanos. Prosigo. La expiación estaba completada. El acceso a Dios había sido abierto, hermanos. Jesús, hermanos, había dicho, él había predicho la destrucción física del templo. Él lo dijo, hermanos, y lo comparó o sea, haciendo la analogía con él mismo. Y la ruptura que Dios hizo al velo simbolizó la destrucción espiritual, hermanos. Amén, como el Señor lo había dicho. Pero el Señor dijo también que en 3 días eso sería rectificado, sería levantado, hermanos. Gloria sea al Señor. El tercer acontecimiento, hermanos, fue, por si fuera poco, hermanos, por si fuera poco, esas tinieblas, hermanos, espesas que a la vista del ser humano, saber de dónde salieron en el preciso momento. Segundo, ese velo, hermanos, grueso que había estado ahí, hermanos, intacto, se rompe. Y por si fuera poco, viene este tercer acontecimiento, un gran terremoto, hermanos. Al igual que las tinieblas, hermanos, los terremotos pueden relacionarse frecuentemente con la presencia de Dios, hermanos. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a Éxodo capítulo 19 y versículo 18. Éxodo 19
18. Amén. Voy a leerlo aquí rápidamente. La presencia de Dios, hermanos, está relacionada también con los terremotos. Dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía de gran manera. Mira, hermano, la presencia de Dios, hermano, todo el monte se estremecía de gran manera. No hay cosa, hermanos, que pueda causarnos más temor, hermanos, aún más que la oscuridad, que un terremoto, hermanos. Ay, qué sensación tan horrible, hermanos, de que no hay para dónde correr, no hay dónde meterse, no hay dónde resguardarse, porque todo, hermanos, todo se está moviendo, todo tiembla. Entonces, hermanos, la presencia del Señor se dejó sentir, hermanos, se dejó sentir, y ¿sabe qué? La gente lo sabía, Salmo 18:7 también nos habla, hermanos, podemos relacionar la presencia del Señor con terremotos. La gente conocía la escritura y por eso se estremecían, hermanos, corriendo para todos lados y no saber a dónde meterse. Qué sensación más horrible, hermanos. El cuarto suceso, hermanos, el resultado del terremoto, el terremoto produce el cuarto suceso, que es el que a mí me llama más la atención, hermanos. Me llama más la atención porque durante estas últimas horas, hermanos, se dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué les parece? Mateo 27:52. Echémosle un ojo ahí a esa parte, hermanos. Que verdaderamente qué acontecimiento tan milagroso y tan extraño lo que sucede ahí, hermanos. Verdaderamente o sea, hermanos, yo me quedo sin palabras porque es algo sobrenatural, que que los sepulcros se hayan abierto y que muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué fue lo que pasó ahí, hermano? ¿Qué pasó ahí? Algunos, fíjese que estaba consultando algunos comentarios bíblicos y acerca de eso, o sea, ¿qué opinión tienen los estudiosos, hermano, acerca de lo que pasó ahí? Y hay diferentes explicaciones, hermanos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que solo Mateo menciona este milagro. Solo Mateo. Y también, hermanos, que nada más se dice sobre estas personas. Nada más, solo ahí nos deja. Dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, dice ahí, después de la resurrección de él, mire qué importante es este detalle, hasta después de la resurrección de él. Amén. Esos santos, hermanos, no se aparecieron a nadie hasta después de la resurrección de Cristo, ya que él es, como dice el apóstol Pablo, la primicia, las primicias de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. La resurrección, hermanos, de esos cuerpos muertos demuestra, hermanos, que la vida después de la muerte es el resultado de la muerte de Cristo. Amén. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:25, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo en ser destruido es la muerte. Gloria sea al Señor. Esto denota, hermanos, después de ya en el reino milenial, hermanos, el Señor Jesucristo ya reinando plenamente. Y ya ese enemigo que el apóstol Pablo llama el postrer, el último, va a ser puesto debajo de sus pies.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Los reyes acostumbraban a que cuando ellos se sentaban, hermanos, sobre su trono, el pueblo estaba en un lugar más bajo. Amén. Se decía a los pies del rey. Y cuando se triunfaba en una batalla y se traía al rey prisionero, hermanos, el rey acostumbraba a ponerle el pie en la nuca, hermanos. Eso era símbolo de que de la victoria y era símbolo de tener sujeto al enemigo vencido. Y así es como el Señor Jesucristo, hermanos, como dice el apóstol Pablo, que es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo, el postrer enemigo, dice la Reina Valera, en ser destruido, será la muerte. Amén. Y dice, y ahora todo esto nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador, dice el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 1:10, destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio del evangelio. Amén. Pero hermanos, de verdad, qué extraño este acontecimiento. Algunos comentaristas dicen que estos santos que se levantaron y que fueron vistos, pues fueron resucitados así como al estilo, como al tipo de Lázaro, que después volvieron a morir, ¿verdad? Otros dicen que estos santos que resucitaron y que fueron vistos, luego fueron llevados al cielo, fueron resucitados con cuerpos glorificados y que son como un preámbulo de lo que el apóstol Pablo nos enseñaría, o sea, enseñaría tiempo después en su carta a los tesalonicenses, hermanos, en el capítulo 4, versículos del 19 en adelante. Pero la Biblia no nos dice más, solo eso y ahí. Y Mateo es el único. Pues sea de la forma que sea, hermanos, esto es un acontecimiento, pues, sin precedentes, hermanos. Sin precedentes. Y me llama la atención, porque siempre hay quien dice, no, es que eso no estaba en los originales. En los manuscritos más antiguos eso no aparece. Siempre hay quien ataca eso, hermanos. Pero hay muchos, la mayoría de eruditos coinciden en que esta parte sí está en los escritos, en las copias más antiguas que se han encontrado, hermanos. Amén. Y algunos dicen, no, es que esto no puede ser cierto. Y aquí me gusta mucho que Mateo dice que dice, después que se aparecieron a muchos, dice, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, pero donde dice que saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esta expresión, hermanos, también usada por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, cuando dice que el Señor resucitado se le apareció, se le apareció a Cefas, a Jacobo, a los 12. Después de eso se me apareció a mí, dice, después a más de 500, de los cuales muchos viven todavía. Y aquí Mateo está diciendo, se le aparecieron a muchos, está denotando lo mismo que el apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo? Hay mucha gente que vio eso. Él está diciendo, hay muchos, y si no me creen, como Pablo sí lo dijo, y muchos de estos viven todavía, para que vayan y les pregunten si esto es cierto. Amén. Bueno, vamos a la última característica, ya casi para terminar. El último acontecimiento, hermanos, fueron las palabras de Cristo desde la cruz. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. Amén, gloria al Señor por la sola escritura, hermanos. Para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Esto lo registra Juan en el capítulo 19, versículo 28. Él, hermanos, no bebió nada en todo ese trayecto. A lo largo de su dura experiencia hacia la cruz, nuestro Señor se deshidrató, se desangró, hermanos. Era normal que en su humanidad Él tuviera sed, sin embargo, no bebió, hermanos, porque Él tenía que experimentar, como dije anteriormente, plenamente la ira de Dios. Pero ahora, hermanos, en la calma posterior, una vez concluida su obra,
Simplemente nuestro Señor dijo, tengo sed. Tengo sed. Lo único, hermanos. Luego ese enérgico grito, hermanos. Vea, una persona que había sido flagelada, como le decía anteriormente, desangrada, estaba deshidratado, golpeado, hermanos, en una posición, esta posición, hermanos, que ahoga. No sé si usted ha probado, los que hemos probado hacer ejercicios de espalda, hermanos, de agarrar una cosa aquí y bajarla. La vez pasada, mi hijo me dijo que este era el ejercicio de espalda. Agarré esa cosa, hermanos, y yo sentía que me estaba estrangulando con mis mismos brazos, hermanos. Ahora imaginemos al Señor. Por eso era que les quebraban las piernas en la cruz, hermanos, para que no pudieran seguirse sosteniendo y se estrangularan con sus propios músculos, hermanos, con sus propios brazos, con sus propios hombros. Amén. Así, en esa condición estaba el Señor. Una persona en esa condición, ya en esa condición, apenas podría emitir un gemido, hermanos, apenas podría emitir un sonido. Sin embargo, se oyó un enérgico grito, repito, un grito demasiado fuerte para alguien que había padecido un tormento tan grande, hermanos. Dice la palabra del Señor que Jesús entregó voluntariamente su vida. Dice Juan en el capítulo 10 y versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Amén. Haciendo alusión, hermanos, a que él mismo no lo mataron. Él, o sea, pues me refiero a que no es que lo hayan cachado, como decimos, y que no, él mismo, hermanos. Él mismo, como lo dice, él mismo entregó, él mismo se entregó, él mismo, hermanos. Nadie le quita la vida, hermanos. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, dice. Y aquí viene, hermanos, esta frase tan inmortal, hermanos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta expresión le vuelve a llamar Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Significa, hermanos, que la comunión con el Padre acababa de ser restaurada ya. Después de que se sintió, de que él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora la comunión con el Padre se restaura, ya que la obra de redención había quedado concluida, hermanos. Y dice la Escritura, Juan 19:30, habiendo dicho esto, Jesús expiró. Gloria sea al Señor, hermanos. Qué maravillosa la palabra del Señor. Y aquí finalizo, hermanos, con este estudio. Los acontecimientos tan importantes, hermanos, que sucedieron en esas últimas horas de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Me maravilla, hermanos, me conmueve solo imaginar el peso de los pecados, hermanos, que llevó el Señor, de los pecados de todos los que habríamos de ser salvos, los pecados suyos, hermanos, los míos y de todos aquellos que han de creer y que han creído, hermanos, porque por esos pecados el Señor pagó. Amén. Por los pecados de todo el mundo, hermanos, de toda la humanidad que creería en nuestro Señor Jesucristo y recibiría esa salvación. Terminamos con el estudio de esta noche, hermanos. El tiempo es con ustedes por si tuvieran algún comentario o algo que agregar. No sé, alguien que quiera comentar algo. Bueno, más que tal vez, bueno, decir que estos acontecimientos que pasaron después que Jesús muere, por ahí algunas hemos meditado, otras han sido nuevas para nosotros, pero nos sorprende lo impresionante que son estos hechos y que siempre de alguna u otra manera están relacionados a nuestra salvación, a nuestro amor del Padre hacia nosotros para darnos gracia, para darnos misericordia. Gracias, Ernesto, por la exposición de estos hechos, de estos 5 hechos importantes que
nos ayudan a pensar más de todos aquellos elementos que se relacionan a la muerte y a la resurrección de Jesús posteriormente. Así que gracias, hermanos. Nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde. Acá en nuestra casa nos estaremos reuniendo. Recuerden que a menos que sea algo excepcional, como fue del 1 de octubre, todas nuestras reuniones son presenciales aquí en Nueva Montserrat. Un abrazo para todos. Saludos a Ernesto, a Byron, a Jackie, que en realidad es Patricia que está usando la computadora de Jackie, por Gilberto, ahí está Patrick, por Gilberto y bueno, y por la hermana de Uruguay que ya se retiró. Me imagino que ya son las 11 de la noche ahora. Por la hora, sí. Es bastante tarde, ¿no? Así que como debe trabajar mañana, bueno, hacer algunas cosas. Pero gracias por haberse reunido y que el Señor nos bendiga. Un abrazo para todos y hasta pronto. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Nos vemos. Amén. Y a ustedes, hermanos, que me han acompañado aquí en nuestra página que siempre nos da permiso para transmitir. Yo abandoné el catolicismo romano, se llama la página. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Y pues, primero Dios, nos vamos a ver el próximo jueves en estos estudios que estamos compartiendo en la iglesia donde estamos sirviendo al Señor. Pues ahora los transmitiremos también aquí en la página que nos hace el favor de permitirnos transmitir en el grupo Huella Evangélica y también en el grupo Dios te salve católico. Muchas gracias, Abel, qué gusto verte por aquí nuevamente. Preguntas si ya se mejoró la situación aquí. Todavía no, todavía estamos padeciendo, pero el Señor tiene control. Luis Quijada también estuvo con nosotros, bendiciones. Frank Lanusa, bendiciones. Raúl Martínez y Jorge López, algunos de los que han estado aquí acompañándome en esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Y los invito para el próximo jueves, en el cual transmitimos estos estudios para la iglesia donde servimos al Señor, pero vamos a empezar a transmitirlos. De hecho, ya es el segundo estudio que transmitimos para la página amiga, que nos permite transmitir desde su plataforma. Bendiciones y hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.